Un portal desvencijado apareció una tarde silenciosa al fondo de un pasillo estrecho, en un rincón olvidado del departamento de Milo. Había regresado del trabajo con la mente aturdida por la rutina y en medio de su impaciencia y soledad, notó que algo le llamaba entre las sombras, aquella estructura extraña, con grabados irregulares en su superficie y un brillo tenue que parecía palpitar al ritmo de un corazón lastimero. No tenía ni la más remota idea de cómo había llegado ese objeto allí, pero la curiosidad lo empujó a acercarse. A medida que se aproximaba, percibía un murmullo que fluía desde la madera, voces ahogadas, como si desde el otro lado alguien rogara salir y arrastrarlo a un lugar perverso. Sin pensarlo demasiado, giró un picaporte gastado que se dio con un crujido áspero. Lo que presenció al otro lado fue tan extraño como escalofriante. Por el umbral se extendía un sendero envuelto en niebla, iluminado por un cielo pálido sin estrellas. Un letrero corroído se alzaba a un costado, grabado con letras distorsionadas, asterisco The Phantom Tollbooth asterisco. Bajo el nombre se leía, en un susurro casi inaudible, el portal de las sombras. El aire era gélido y Milo sintió un ligero mareo mientras cruzaba el umbral, como si el suelo cobrara vida y se deslizara bajo sus pies. En lo profundo de aquel horizonte incierto se vislumbraba una serie de siluetas difuminadas que parecían vigilar cada paso que daba. A cada paso que Milo avanzaba, parecía que la niebla lo envolvía con un velo translúcido, aislándolo del mundo que había dejado atrás. Creyó escuchar un gruñido leve, pero al girar la cabeza descubrió únicamente la impenetrable oscuridad del pasillo a sus espaldas. No había vuelta atrás, el portal se había desvanecido, dejando solo un muro de sombras que bloqueaba cualquier intento de regresar. Un escalofrío recorrió su piel y abrazó su razón, pero siguió adelante, sintiendo que algo, o alguien, lo observaba desde la lejanía. Pronto divisó una criatura canina de pelaje oscuro que emergía de la penumbra. Sus ojos, fulgurantes como brasas, contenían una mezcla de ferocidad y advertencia. Recordó a Tok, el perro guardián de aquel libro infantil que leía cuando era niño, pero este animal era una mueca retorcida del personaje que alguna vez le pareció simpático. Su respiración era tan potente que el ambiente retumbaba a cada bufido. No ladraba, no emitía rumores amistosos, simplemente se quedó inmóvil, semejante a una estatua viviente. La tensión era insoportable. Milo no supo en qué momento el animal se desvaneció entre la bruma, pues en un parpadeo lo perdió de vista. Al continuar, tropezó con un poste retorcido que contenía múltiples señales apuntando en direcciones opuestas. Las inscripciones eran ilegibles, letras de un alfabeto retorcido, símbolos que parecían sangrar sombras en cada trazo. Un chillido atravesó el aire, desgarrador, y de pronto el entorno pareció cambiar. Donde antes había un vasto terreno brumoso, ahora se levantaba un bosque con árboles sin hojas, nudosos y entrelazados, como si cada rama quisiera atrapar cualquier forma de vida que pasara cerca. En ocasión, se escuchaba un crujido en lo alto de las copas, algo que se escabullía y susurraba. Milo sentía punzadas heladas en el corazón, el camino lucía infinito, siniestro, y cada segundo era como entrar más profundo en un territorio maldito. Tras una eternidad de pasos temblorosos, volvió a ver destellos de luz entre las raíces. Observó un letrero con una escritura diminuta y burlona que rezaba, asterisco la terrible tierra de expectativas visperantes asterisco. Pensó en la original tierra de las expectativas, donde todo era un preámbulo para grandes aventuras, pero esta versión era un lugar de susurros inciertos y murmullos espectrales que laceraban los nervios de cualquiera. Cuando quiso apartarse, ya notaba que su cuerpo estaba atrapado por cientos de minúsculas sombras reptantes. Se aferraban a su ropa y se deslizaban por su piel con una viscosidad nauseabunda. Con un sobresalto, espantó a varias y se liberó cayendo de golpe sobre el suelo fangoso. El hedor era insoportable. El aire estaba viciado, cargado de un olor agrio. Siguió avanzando, pues sentía que quedarse detenido demasiado tiempo llamaría la atención de fuerzas desconocidas. En el horizonte distinguió un castillo.
No era un lugar lleno de colores y magia, sino una estructura agonizante, con muros manchados de oscuras marcas que parecían huellas desesperadas, como si innumerables manos hubieran intentado trepar o escapar. Subió por unas escaleras roídas que temblaban bajo cada paso. El silencio era agobiante, no había viento, no había canto de ningún ave, solo un hormigueo constante en sus oídos. Aún sin saber cómo, llegó hasta el inmenso portón que crujió, dejándolo pasar a un gran salón. Allí encontró a un hombre con un sombrero picudo sentado sobre un trono roto. Las cuencas de sus ojos estaban hundidas y su piel se veía arrugada como una hoja marchita. Milo supo de inmediato que aquel personaje pretendía ser el rey Asaz. En el libro infantil, reinaba sobre las palabras con sabiduría. Pero esta versión era distinta, su voz grave y entrecortada se tradujo en un siseo siniestro que erizó la piel de Milo. El falso rey extendió un brazo tembloroso para señalarle un camino, un pasadizo al final de la estancia, apenas visible tras columnas polvorientas. Milo notó que en lugar de soldados o cortesanos, había figuras en los rincones, seres sin rostro que se mantenían en un movimiento lento y mecánico, como si repitieran susurros ininteligibles. Con la presión en su pecho aumentando, emprendió la marcha por ese pasadizo. A medida que se internaba más, la luz de las antorchas parpadeaba débil y sin fuego aparente, como si ardiera una esencia oscura en vez de llamas. El estrecho corredor terminó en una cámara subterránea revestida de mosaicos sangrientos y relieves macabros que representaban escenas de sufrimiento y tortura. No había explicación lógica para lo que veía. Tormentos grabados con lujo de detalle, rostros contorsionados y manos aferradas a la nada. Allí, una risa retumbó detrás de él y lo sobresaltó. De la penumbra surgió otro rostro deforme, con bigotes temblorosos y mirada esquiva, sosteniendo un libro tan grande que parecía canibalizar la luz. Milo reconoció en esa figura distorsionada al Matemagician de la obra original, ahora convertido en un espectro angustiante. Sonreía de forma antinatural, los ojos rodando en las cuencas mientras abrazaba su inmenso libro de ecuaciones imposibles. Cada vez que susurraba algún número, el aire se condensaba en un aliento negro que se alargaba como tentáculo dispuesto a capturar a quien se acercara demasiado. Le lanzó a Milo una mirada de hambre intelectual pero cubierta de crueldad, alimentándose del terror que sentía el joven ante lo desconocido. Milo retrocedió, violentamente aturdido por la atmósfera. Quiso huir de esa cámara, pero deseaba respuestas. ¿Quién había colocado ese portal en su apartamento y por qué? En su frenético intento de escapar, tropezó con una puerta lateral que lo condujo a un balcón ruinoso. Desde allí pudo observar un paisaje de pesadilla. La tierra de la sabiduría estaba perdida en la penumbra, devorada por criaturas que se arrastraban con extremidades retorcidas. Las ciudades habían sido consumidas por nieblas rojas y negras, y no había rastro de cordura o piedad en ninguna dirección. El terror era tan real y profundo que Milo sintió un temblor en las rodillas. Un coro de carcajadas repugnantes se escuchó a lo lejos, y al girarse, encontró un séquito de demonios emergiendo de las sombras. Eran las bestias que habitaban las montañas de la ignorancia, solo que esta vez sus miradas no reflejaban una simple estupidez o distracción, tenían ansias asesinas, lenguas mordaces y garras que goteaban un fluido oscuro. Sus figuras eran delgadas y alargadas, nacidas de pesadillas indefinidas, y sus movimientos parecían un baile macabro. Cada paso que daban hacia Milo intensificaba el olor a putrefacción. Un trueno surcó el aire, revelando un cielo que se cubría de relámpagos rojos, como si el mismo firmamento quisiera ahogarlo en la oscuridad. El corazón de Milo latía con fuerza. Pensó en correr, pero sentía que la noche misma lo contemplaba con ojos llenos de malevolencia. Observó, entre la multitud de criaturas, siluetas familiares. Era como si varios de los personajes que en su infancia representaban valores y aprendizaje, ahora hubieran sido transformados en manifestaciones de odio y locura. Aquellos que antes orientaban al lector en un viaje fantasioso, ahora escoltaban a la muerte misma en un desfile escalofriante. La desesperación lo impulsó a lanzarse por un pasillo lateral que serpenteaba hacia una especie de corredor.
La arquitectura era retorcida, cada pilar parecía inclinarse, como si el edificio estuviera vivo y quisiera atraparlo. Las paredes estaban cubiertas de escrituras antiguas, consejos malditos, susurros de advertencia. Logró deslizarse por un espacio diminuto que lo llevó a una sala iluminada por un farol gris en el centro. Allí, una criatura infantil se balanceaba como un péndulo, el hombre del tiempo, el Waterman, su rostro doblado en una mueca dolorosa, con los brazos colgando sin fuerza. Repetía con voz hueca frases sin sentido, preguntando si llovería terror o si haría un calor abrasador de desesperación. Nada ofrecía una salida real, todo era un laberinto de pesadillas. En un arranque de adrenalina, Milo corrió hacia la única puerta que divisó. Con el pulso desbocado, la abrió y se encontró en una habitación tenuemente iluminada por candelabros retorcidos. Al centro, un gran espejo agrietado y sucio reflejaba la imagen de alguien irreconocible, ropa raída, mirada demente y el rostro manchado de polvo y pequeñas heridas. Necesitó un par de parpadeos para comprender que esa figura era él mismo, transformado por el horror de aquel mundo. Las llamas de las velas parecían moverse en torno al espejo, como si quisieran rodearlo, encerrándolo en una prisión hecha de sombras. Sintió que el tiempo se retorcía, y tuvo la certeza de que estaba atrapado en un abismo donde la cordura sería aniquilada. Un golpe potente estremeció la madera tras de sí. Voces guturales se acercaban, no era una simple fantasía. Sabía que no había ruta de escape. Aún así, buscó frenéticamente en la habitación y encontró una trampa en el suelo. La abrió y, sin pensarlo, descendió por una escalera carcomida que crujía en cada peldaño. Un hedor nauseabundo, humedad y decadencia crecía a cada paso. Al llegar al fondo de esa especie de cloaca subterránea, no halló más que un túnel enlodado donde arañas del tamaño de un puño caminaban por las paredes tejiendo redes negruzcas. Cruzar aquel conducto significaba sumergirse en la oscuridad absoluta. Con el cuerpo tembloroso, se adentró al túnel, notaba bajo sus pies cómo el suelo se movía, plagado de cosas vivientes que crujían con cada paso. Escuchó un siseo largo y espeluznante y comprendió que no estaba solo. Algo rozó su pierna con un tacto helado. Gritó y empezó a correr ciegamente, sin tropiezo ni dirección, hasta que un tenue resplandor le indicó una posible salida. Se sintió extenuado, con el pecho a punto de estallar, pero la posibilidad diminuta de hallar la libertad le dio el último empuje. Se encontró otra vez a la intemperie, en un valle sin fin. Estaba rodeado por gigantescos peñascos que se alzaban como dientes dispuestos a devorarlo. La neblina había regresado, esta vez más densa y con una tonalidad rojiza que tenía todo de un matiz infernal. Allí, la silueta de Tok volvió a aparecer, siseando con un gruñido de advertencia. No era un salvador, sino un guardián condenado a vigilar cada condena. Milo sintió que las fuerzas le abandonaban. Un relámpago iluminó por un segundo la infinita llanura, vio incontables sombras reptando hacia él y supo que ya no había esperanza. No había muros, no había pasadizos, no había trampa en el piso que lo volviera a esconder. No habría fin misericordioso ni mano amiga. El ruido de pisadas, de garras, de respiraciones entrecortadas, lo envolvió. El portal que antes se mostraba en su apartamento era solo una ilusión. Ya no podía percibir su vida pasada, ni el confort de su hogar, ni los objetos cotidianos que había dado por sentado. Todo se disolvía en un caos de ruidos horrendos, era el preludio a un desenlace atroz que no tendría piedad. En un último atisbo de humanidad, susurró un ruego incompleto, esperando que alguna fuerza desconocida lo librara. Pero solo encontró un silencio abismal roto por las carcajadas de aquellas criaturas ansiosas. Un gélido aliento rozó su nuca, un gruñido a su izquierda, unas manos huesudas a su derecha. Sentía al mismísimo miedo encarnado rodeándolo. Todo lo que veía, oía y tocaba, lo condenaba a una espiral final de locura. Intentó retroceder, pero en la bruma vio figuras emboscando cada camino posible. Había llegado al punto donde todo terminaba,
sin lecciones, sin moraleja, sin aprendizaje reconfortante. Solo quedaba la infinita espesura de los horrores nacidos de las pesadillas. La tierra vibró, y un estruendo semejante a la carcajada de un demonio retumbó bajo sus pies. En la distancia emergían destellos rojizos como brasas que consumían el paisaje, enroscándose en columnas de humo fantasmal. El cielo parecía hundirse sobre él, y las criaturas se acercaban con un hambre tan palpable que podía sentir su propia vida retorciéndose, como si el mismo aire le robara el aliento. No quedaba nadie que ofreciera salvación. Solo existía la certeza absoluta de que el portal de las sombras había cumplido su cometido, atraerlo a un laberinto letal sin posibilidad de escape, sin final feliz y sin regreso. Y en ese instante supo que lo que le ocurriría no tendría redención. Aquel mundo, derivado de un inocente libro infantil, se había transformado en una guarida de miedos inimaginables que lo devoraría lentamente. La niebla lo abrazó con su gélido aliento y él sintió el último latido de su corazón, perdido en la inmensidad de una noche sin amanecer. Sin explicación, sin consuelo, sin nada que sostener. El terror, al fin, reclamó su alma. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.